Hola, esta es la explicación del ejemplo de circuito secuencial. Eh, Vamos a ver. Entonces, para hacer la demostración, vamos a tomar el último problema de la diapositiva de la materia 8. Y el enunciado dice así. Dice, obtenga la tabla de estados mínima de una máquina secuencial síncrona con una entrada X y una salida Z, que opera de la siguiente forma. Cuando se detecta la llegada de la secuencia 1, 1, 0, primero 1, después 0, Z se pone a 1, manteniendo este valor hasta detectar la secuencia 0, 1, 0, en cuyo caso Z pasa a tomar el valor 0, manteniendo este valor hasta que llegue una nueva secuencia 1, 1, 0. O sea, en otras palabras, es una máquina que parte con Z igual 0, lo vamos a definir así, aunque no está expresado explícitamente. Y vamos a buscar, a detectar la secuencia 1, 1, 0. Entonces en ese caso Z pasa a ser 1. Y luego vamos a detectar la secuencia 0, 1, 0 para que Z pase a ser 0. Entonces aquí vale la pena mencionar de que cuando Z es igual a 0, lo único que nos interesa detectar es la secuencia que activa Z, ¿ya? O sea, no nos interesa, siendo Z igual a 0, detectar una secuencia que defina Z nuevamente como 0. Y por el contrario, tampoco interesa que si estamos con Z igual a 1, detectar la secuencia que define Z nuevamente como 1, ¿ya? Así que Z cuando es 0, detectamos la secuencia que traspase Z a 1. Cuando Z es igual a 1, buscamos la secuencia que haga que Z sea igual a 0. Entonces vamos a definir nuestra máquina de estados, como se ve a continuación. El primer estado es cuando, como definimos, Z es igual a 0. Entonces podemos ver que aquí el estado inicial Z igual, o sea, S igual a 0, tenemos que la salida Z es igual a 0, el estado inicial, este estado representa el estado inicial, o representa cuando acabamos de detectar una secuencia de apagado, o sea, cuando estamos detectando la secuencia 0, 1, 0. En este estado S igual 0 no hemos detectado ningún bit de la secuencia de encendido, ¿ya? Así que en este caso no tenemos ningún bit acumulado. Luego, cuando detectamos el primer bit de la secuencia de encendido, entonces x igual a 1 es el primer bit y pasamos al siguiente estado donde s es igual a 1. Z se mantiene como 0, ya debido a que todavía no completamos la secuencia de encendido. Y hasta ahí llegamos. Cuando recibimos el segundo bit de la secuencia de encendido, entonces pasamos al estado 2. Z sigue siendo 0. Y tenemos ya dos bits acumulados que serían el 1 y el 1. Son los dos bits unos que han entrado hasta ese minuto. Finalmente llegamos al estado 3 es igual a 3, donde Z pasa a ser 1, como pueden ver, y la secuencia de encendido fue detectada, que es 1, 1, 0. ¿ya? Aquí es donde comenzamos a detectar el estado que ya nos interesa detectar la secuencia de apagado, ¿ya? Y ya no nos interesa detectar la secuencia de encendido. Por lo tanto, en este estado S3 no tenemos ningún bit de la secuencia de apagado detectado. Cuando llegue el primer bit de la secuencia de apagado, que en este caso es el 0, entonces pasamos al estado S igual a 4, y en este caso Z se mantiene encendido, ¿ya? Z se mantiene en 1. Luego cuando llega el segundo bit, que en este caso es X igual a 1, pasamos al estado 5, Z se mantiene en 1, ¿okay? Y ya llevamos dos bits de la secuencia de apagado acumulados, que sería el 0 y el 1. Finalmente llega el último bit, el 0, y con eso completamos la detección de la secuencia de apagado y volvemos al estado inicial, que es S igual a 0. Por lo tanto, ahora Z pasa a ser 0.
Ahora describiremos entonces cuáles son las opciones o las alternativas cuando no se completan las secuencias que estamos buscando. Por ejemplo, si estamos en el estado inicial s igual 0 y x, el valor de entrada no es 1 sino que es 0, entonces nos mantenemos en el mismo estado. Aquí está la explicación. Cuando s es igual a 0 y la entrada x igual a 0, nos mantenemos en el estado s igual a 0. Esto debido a que, como mencionamos, cuando z es igual a 0 solo interesa detectar la secuencia de encendido, que es 1, 1, 0. Entonces, hasta que no llegue el primer 1, nosotros nos vamos a mantener en ese estado S0. Luego, si estamos en el estado S1 y a diferencia de que nos llegue una entrada x igual a 1, nos llega una entrada x igual a 0, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si estamos en el estado S1 y la entrada es x igual a 0, entonces nos volvemos al estado anterior que es S0. Esto debido a que los bits acumulados luego de que llega el x0 en el estado S1, los estados acumulados son 1 y 0, ¿ya? Que no pertenecen a la secuencia de encendido. Recordemos que la secuencia de encendido es 1, 1, 0. Como no pertenecen hay que desecharlos, por lo tanto se reinicia la máquina y volvemos al estado inicial S0. En el caso de S2, si estamos en S2 y en vez de que llegue x igual a 0, que sería necesario para que se complete la secuencia de encendido, nos llega x igual a 1, entonces nos mantenemos en S2. ¿Por qué? Porque debido a que el último bit que habíamos recibido era un 1 y nuevamente recibimos un bit 1, estos bits acumulados 1 y 1 sí pertenecen a la secuencia de encendido, que recordemos que es 1, 1, 0. Por lo tanto, pueden seguir llegando unos y estos unos van a hacer que el estado S2 se mantenga, ¿ya? Y estamos a la espera entonces, como dice acá, a que llegue el bit 0 para completar la secuencia 1, 1, 0. Una vez que estamos en S3 significa que ya detectamos la secuencia 1, 1, 0 y ahora tenemos que detectar la secuencia 0, 1, 0. Por lo tanto, si es que estamos en S3 y x igual a 1, entonces nos mantenemos en S3 por la misma razón que en el caso de S0 cuando llegaba x igual a 0. Cuando z es igual a 1, solo interesa encontrar la secuencia de apagado que es 0, 1, 0. Por lo tanto, se mantiene en ese estado S3 hasta que se reciba el primer 0. Por lo tanto, si llegan 1, vamos a estar en el estado inicial para detectar la secuencia de apagado y cuando llegue el primer 0, entonces circulamos al estado S4. Entonces, en S4, si es que nos llega un 0 en vez de llegar un 1, el estado S4 se mantiene debido a que el último bit acumulado es un 0 y sí pertenece a la secuencia de apagado, ¿ya? Por lo que se mantiene en ese estado a la espera de un 1. Estamos con 0, pueden llegar todos los ceros que queramos y estos ceros es el preámbulo del primer bit de la secuencia de apagado. Luego, si estamos en S5 y en vez de que nos llegue el último 0 para completar la secuencia de apagado nos llega un 1, entonces tenemos que volvernos al estado inicial para la detección de la secuencia 0, de la secuencia de apagado, quiero decir. ¿Por qué? Porque los bits acumulados en S5 serían 0, 1, 1. El primer 0, el primer 1 y luego un segundo 1, ¿ya? Y el 0, 1, 1 no pertenece a la secuencia de apagado, por lo tanto hay que reiniciar, hay que descartarlos y hay que reiniciar la máquina. Volver al estado inicial S3. ¿Ya? Recordemos que como z es igual a 1, entonces en este momento nos interesa detectar la secuencia de apagado y no la de encendido. Por eso volvemos a z, o sea, a s igual a 3 y no a s igual a 0, por ejemplo. Ok, y con eso concluye entonces la explicación de las bifurcaciones o los caminos cuando no se cumple la secuencia que estamos buscando. Luego queda, como muestra la diapositiva, asignarle un valor a cada uno de los estados. Aquí simplemente lo vamos a hacer de forma
secuencial. Al estado S0 le asignamos el valor 000, al estado S1 el 001, al S2 el 010 y así. Aunque la secuencia exacta que nosotros le asignemos a los estados sí va a tener una influencia sobre la complejidad del sistema combinacional. En este caso no nos vamos a referir al método de optimización, que dicho sea de paso es heurístico. Entonces, ok. Entonces tenemos, a raíz del sistema anterior, y vamos a repetir entonces lo que ya habíamos mostrado. Al sistema anterior vamos a crear esta tabla de estado actual, estado siguiente. Entonces las primeras 3 columnas vamos a escribir cuáles son los estados, el estado actual. Por ejemplo, si estamos en el estado 000, que representa el estado S0, representados por los flip-flops Q2, Q1 y Q0. Entonces, si X, como muestra el diagrama, si X es igual a 0, entonces yo me mantengo en el mismo estado. Eso quiere decir que el Q2 siguiente, el Q1 siguiente y el Q0 siguiente van a ser los valores 000. ¿Okay? En cambio, si X es igual a 1, la transición va a ser al estado S1, que está representado por los valores 001. Por lo tanto, desde el valor 000 pasamos al valor 001 cuando X es igual a 1. ¿Okay? Así vamos completando la tabla para cada uno de los estados, ¿ya? Y como pueden observar, tenemos 6 de los 8 posibles estados, por lo tanto los últimos 2 estados nunca se van a utilizar, así que los completamos con valores de indiferencia. Ahora vamos a transformar esta tabla en una tabla que nos va a ser más útil para generar la tabla de verdad de cada uno de los flip-flops, de las entradas de cada uno de los flip-flops. ¿Okay? Entonces simplemente vemos que las entradas aquí aparecen como Q2, Q1, Q0 y X igual a 0, así que el X simplemente lo vamos a poner como una variable más acá, donde X igual a 0 van a ser los primeros 8 términos con los valores Q2, Q1, Q0 como se muestra aquí en la tabla de al lado izquierdo. Y luego sobreponemos la tabla de X igual a 0 y anexamos entonces la tabla de X igual a 1 a continuación. ¿Ya? Y aquí entonces el valor de X, la variable X, pasa a ser 1 en esta mitad. Así que si se fijan, los valores son básicamente los mismos, los que están acá. La única diferencia es que además le agregamos una columna Z que nos representa cuál es el valor de la salida para cada uno de estos estados. ¿Ya? Así que para el estado donde tenemos Q2, Q1, Q0, 0, 0, Z va a ser 0, 0, 0, 1 para Q2, Q1, Q0, Z va a seguir siendo 0 y así. Entonces los primeros 3 estados son 0, los segundos 3 estados son 1. ¿Okay? Los últimos 2 estados son indiferentes porque no se utilizan. Y lo mismo sucede cuando X igual a 1, como ven acá. Los primeros 3 estados son 0, los segundos 3 estados claro, los siguientes 3 estados son 1 y los últimos 2 estados son indiferentes. Entonces vamos a mostrar cómo representar o cómo solucionar o resolver el problema utilizando flip-flops tipo D, como ven acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es, en esta tabla, que nos representa las 4 posibles entradas, X, Q2, Q1 y Q0, vamos a resolver la tabla de verdad para Q2n. Entonces si recordamos, en la función de salida siguiente del flip-flop tipo D, nos dice que la salida Qn es igual a la entrada actual. O sea, la salida siguiente es igual a la entrada actual. Así que donde dice Q2n o Q1n o Q0n, en realidad se reemplaza con un D2, D1 y D0. Así que lo que vamos a hacer es encontrar el sistema combinacional que va a hacer que con estas 4 entradas, X, Q2, Q1 y Q0, logremos obtener en la entrada D del flip-flop 2 un 0. Y así con cada una de las posibilidades, como pueden ver, en algunos casos tenemos que asignar un 0 o tenemos que tener un 0 como entrada, en otros casos tenemos que tener un 1 como entrada y en otros casos es indiferente porque aquellos
estados nunca son utilizados. Entonces traspasamos estos valores de acá a un mapa de Carnot. Como pueden ver, entonces las 4 variables que tenemos acá se las asignamos al mapa, x, q2, q1 y q0, y completamos entonces con los unos y las x respectivas. Y luego agrupamos los unos para obtener entonces esta expresión que aparece abajo, que nos dice entonces que la entrada del flip-flop D2 es igual entonces a la salida del flip-flop 2 más la salida complementada del flip-flop 0, la multiplicación de estos dos términos, o la multiplicación de los términos que son la entrada complementada X. Recordemos que de todo nuestro sistema lo que hace es analizar una secuencia de la entrada X, ¿ya? En este caso es la entrada complementada, multiplicado por la salida del flip-flop 1, multiplicado por la salida del flip-flop 0. ¿Okay? Entonces hacemos eso mismo para el flip-flop 1, que aquí está marcado en rojo, entonces tiene otros términos, ceros, unos y X, por lo tanto lo completamos también con el mapa de Carnot, agrupamos y obtenemos la expresión entonces que va a lograr que nosotros tengamos la entrada del flip-flop 1, los valores que aparecen acá, utilizando entonces las compuertas lógicas o la expresión que aparece. Hacemos con el flip-flop 0 lo mismo, que es la tercera columna acá de las salidas. Agrupamos y tenemos esta expresión que se ve acá. Y finalmente para la salida, recordemos que tenemos que hacer que en el caso de estar en el estado 0, 1 y 2, tenemos que tener salidas 0, 3, 4 y 5, salidas 1, 6 y 7 no da lo mismo porque no se utilizan esos estados. Y lo mismo cuando x es igual a 1, tenemos que tener ese comportamiento a la salida z. Así que también tenemos que buscar cuál es el sistema combinacional que genera esa salida. Completamos el mapa de Carnot, agrupamos y tenemos esta expresión. Así que la salida es simplemente Q2 o Q1 por Q0. Reproducción del video, porque esto es una simulación. Entonces, un momentito. Ahí sí. Entonces, como podemos observar, en este caso estamos generando en azul la señal de reloj. Y la señal de entrada ahora genera un 1, generamos entonces 1 estable, señal de reloj. Por lo tanto, vamos transitando del estado 01, 02, 03. Como se observa aquí, entonces el display de 7 segmentos lo que muestra es cuál es el estado actual. ¿Ya? 4 significa que estamos en el estado 4, 5 que estamos en el estado 5, y el indicador de dos entradas, las entradas J y K. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, vamos a analizar el caso del flip-flop 2. Si tenemos Q2 igual a 0 y vamos al estado siguiente que es Q2 siguiente igual a 0, entonces comparamos nuestra tabla de 0 a 0, entonces J tiene que ser 0 y K tiene que ser X, como se ve acá. En el siguiente caso tenemos que Q2 igual a 0, Q2 siguiente igual es de 0, por lo tanto se mantiene. En el cuarto caso tenemos de 0 a 1, por lo tanto de 0 a 1 en la tabla aparece que J tiene que ser 1, K tiene que ser X. Por lo tanto reemplazamos estos valores en K, en J y en K. Y así completamos la tabla para generar estas dos columnas, J y K, que luego las traspasamos a sus respectivos mapas de Carnot. Entonces agrupamos y reducimos y tenemos estas dos expresiones. Por lo tanto tenemos ya las expresiones de entrada del flip-flop con el flip-flop JK1. Tenemos entonces, analizamos ahora la columna, aquí solamente visualizamos la salida siguiente del flip-flop 1. Los otros flip-flops no se muestran en esta tabla.
y analizamos solamente el caso de Q1, o sea, cuando Q1 es 0, Q1 siguiente es 0, entonces vemos la tablita de 0 a 0, J es 0, K es indiferente. Eso es lo que reemplazamos acá. Entonces tenemos el tercer caso cuando Q1 es 1 y Q1 siguiente es 1. Estamos del 1 al 1, entonces J es indiferente, K es igual a 0. J indiferente, K igual a 0. Y así reemplazamos. Y cada una de estas columnas, la J y K, hacemos sus respectivos mapas de Carnot. Agrupamos y tenemos la expresión entonces para la entrada de J1 y la entrada de K1. O sea, con eso ya completamos el flip-flop 1. Hacemos lo mismo con el flip-flop 0. Nuevamente nos fijamos entonces entre la salida del flip-flop 0 y la salida siguiente del flip-flop 0. Analizamos estas transiciones con la tabla de salida actual, salida siguiente del flip-flop JK. Completamos las columnas J y K respectivamente y luego rellenamos los mapas de Carnot respectivos y generamos las expresiones entonces de entrada J y K del flip-flop 0. Repetimos el paso de la salida Z. La salida Z en realidad es indiferente al tipo de flip-flop que estamos utilizando, así que Z lo único que hace es fijarse cuáles son las salidas del Q1, Q2, o sea, Q2, Q1 y Q0. Así que el resultado es el mismo que el caso del flip-flop tipo D. Y luego implementamos esto en una simulación. Y si observan, entonces tenemos menor cantidad de compuertas lógicas, como se observa, y nuevamente el display de 7 segmentos nos muestra cuál es el estado actual. Y aquí tenemos la implementación del sistema combinacional para la salida, que se despliega como con un LED. Y ahora entonces hacemos andar la simulación. Y observamos entonces que si generamos el clock con la entrada 0, entonces nos mantenemos en 0 como se supone. Si pasamos la entrada a 1, pasamos entonces al estado 1, al estado 2 y luego al estado 3, que es donde se detecta entonces la secuencia. Si mantenemos el estado 0, seguimos con el clock, pasamos al estado 4, al estado 5 y ahí ven la secuencia entonces que responde como se supone. Entonces hacemos una prueba ahora con el estado 0, mantenemos el estado 0, generamos señal de reloj. Y bueno, se hacen todas las posibilidades y se observa entonces que del estado 5 pasa al estado 3 cuando no se cumple la secuencia y básicamente ustedes con calma pueden repetir el video y comprobar que el sistema responde como se diseñó.